Muy bien, mis amigos, aquí estamos para continuar nuestro estudio de la Carta a los Romanos, esta vez con el capítulo 2. Repasemos un poquito lo que vimos en los últimos estudios. En el primero vimos las salutaciones de Pablo, su relación con el llamado y la obra que estaba haciendo, la encomienda de Dios para su vida. Y también vimos su deseo de ir a Roma. El apóstol enviaba esta carta a una iglesia que él no había fundado, pero en la cual había muchos miembros que él conocía o que quizá había ganado él para el Evangelio, pero que se habían trasladado a Roma. Recordemos que Roma era la capital del imperio y como todas las capitales, concitan la atención de mucha gente que viene en busca de trabajo, en busca de algún medio para ganarse la vida. Así que muchos hermanos de los que Pablo conocía estaban en Roma y él tenía mucho deseo de ir allí. Entonces, como aquellos que no tienen otra cosa que hacer habían estado hablando mal de Pablo, diciendo que él lucraba con el Evangelio, lo cual es una barbaridad, porque él se mantenía no de lo que la iglesia le daba, sino de lo que él ganaba con sus propias manos. Que él mentía, que, bueno, una serie de cosas. Y entonces el apóstol Pablo les manda esta carta, que es el mejor tratado sobre el tema de la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En esta carta él expone su fe en la salvación por la fe en la gracia de Dios y no en las obras que los seres humanos puedan hacer para ganar méritos delante de Dios. Ese es el tema de la carta. Entonces, de mil maneras y usando argumentos bíblicos, históricos, el apóstol trata de demostrar que Jesús es el Cristo que había sido prometido y el que vino e hizo la obra completa de redención para el hombre. Y nosotros lo que debemos hacer es confiar en esa obra. Entonces comienza en el capítulo 1, en el versículo 18, donde entra en tema, hablando de la condición del hombre. Por eso dice en el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, y etcétera. Y entonces dice en el versículo 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza. Más adelante dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego en el versículo 26, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen, estando atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Entonces el apóstol Pablo muestra en estos versículos, que van desde el versículo 18 hasta el 32, al fin del capítulo, cómo el hombre eligió abandonar a Dios y seguir sus propias ideas, sus propias pasiones. Al seguir sus propias ideas, gustos y pasiones, el hombre se corrompió a un nivel inferior al de las mismas bestias. Eso significa que el ser humano sin Dios está perdido. Y el peor error que puede cometer un hombre es darle la espalda a Dios, porque entonces tendrá que arrodillarse delante de las obras de sus propias manos, tendrá que deificar al hombre, a los animales, y vivirá esclavo de todo tipo de temores. Se entiende como que esta parte segunda del capítulo de Romanos se refiere mayormente a los gentiles, a los que no tuvieron el conocimiento completo de Dios que tenían los hebreos, ¿verdad? Desde los tiempos de Abraham y desde tiempos anteriores también. Por eso
el apóstol hace ver cómo el desconocimiento de Dios lleva a todas esas miserias que están largamente enumeradas en los últimos versículos del capítulo 1. De paso, si oyen ladrar un perrito, es mi perrita que está conmigo aquí. Y ella me quiere defender y cuando piensa que algo puede significar un peligro para mí, la habla. Así que no se preocupen. Muy bien, estoy pasando aquí en la pantalla de mi computadora al capítulo 2. En el capítulo 2, el apóstol se refiere más bien a los que conocen la ley de Dios, a los que dicen entender los misterios del Altísimo, pero que no obedecen a Dios. Entonces, ¿de qué vale conocer a Dios si uno no le obedece? Entonces va a terminar diciendo que él ha demostrado de esta manera que tanto los gentiles como los judíos, porque esa era la forma como se dividían en aquel entonces, y los que eran judíos y los que no eran judíos eran de las gentes. Esto es los gentiles, eso es lo que significa gentil, de las gentes. Que ambos estaban bajo condenación de pecado y que ambos necesitaban la salvación. Por eso se expresa de esta manera. Capítulo 2, versículo 1, comienzo y sigo. Por tanto tú, que juzgas a otros, no tienes excusa. No importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que ellos hacen. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y tú, que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Es interesante esto. El amor de Dios, cuando llega a nuestro corazón, nos mueve a arrepentirnos, pero el que está ciego no percibe eso. Hasta tiene dudas de la justicia de Dios. ¡Qué barbaridad! Pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad sino a la injusticia. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, en primer lugar para los judíos, claro, porque ellos conocían la ley de Dios, pero también para los que no lo son, o sea, para los gentiles. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todos los que hacen lo bueno, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son, porque ante Dios todas las personas son iguales. Hermanos, este pasaje de Pablo, este largo párrafo, nos dice que Dios está en control de todo, que Él observa la conducta de cada uno y que Él juzga a cada uno. Él es el juez. Y nos dice que no nos pongamos a juzgar a los demás, porque en lo mismo que juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos, porque nosotros que juzgamos y condenamos hacemos la misma cosa. Aquí asegura el apóstol, y es bueno que esto tengamos en cuenta, que habrá un día cuando el Señor hará juicio, y en ese día todos tendremos que comparecer delante de Él de alguna manera. En otros estudios vamos a ver un poco más acerca de esto. Así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado bajo la ley,
serán juzgados por la ley, porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos que no tienen ley, es decir, que no han conocido las Escrituras, no han conocido los libros de Moisés, que los israelitas llamaban los libros de la ley, ¿verdad? No conocían los libros de Moisés ni los libros de los profetas. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oh no, Dios es justo. Tú conoces la ley. Cuida, el Señor te juzgará por el conocimiento que tienes y no aplicas. Tú no conoces la ley. Es la primera vez que oyes hablar de Dios y de la ley y no sabes nada de esto. Tranquilo. El Señor sabe que tú no sabes. Y Él no te juzgará por lo que no sabes. Él te juzgará por lo que tú sabes y no haces, como dice San Juan en una de sus epístolas. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, el haber sido judío no tiene ventaja sobre el gentil si finalmente, teniendo la ley, no la cumple. Me detengo un poquitito en este punto. ¿Qué tenemos que ver nosotros ahora con los judíos? ¿Por qué este asunto? Bueno, nos vamos a encontrar con esto vez tras vez en el Nuevo Testamento, porque la iglesia cristiana se formó dentro de los judíos. Los primeros 12 apóstoles eran judíos. El apóstol Pablo, que escribe esto, era de la tribu de Benjamín, pero como generalización se lo llama también judío, aunque él era benjamita, pero se lo incluye entre los judíos, ¿verdad? El apóstol Pablo era judío. Y formaron la primera iglesia cristiana que tuvo una gran pujanza. Esto llenó de temor y de envidia a los dirigentes judíos y desataron persecución contra ellos. Además, había muchos judíos que nunca habían entendido la ley, pero que solo estaban aferrados a tradiciones. Tradición, todo era tradición. Y entonces, como Jesús dijo que la tradición muchas veces contrariaba las Escrituras, entonces los discípulos llevaban un camino que en más de una ocasión se apartaba de la tradición. Y eso creaba un gran desentendimiento. Ya vamos a ver más adelante los problemas que tenían. Hoy en día no tenemos ningún problema con los judíos en este sentido. Ellos están contentos donde están, nosotros estamos contentos donde estamos. Yo tengo amigos judíos y muchos de ellos conocen al Señor y se gozan y vienen a la iglesia y alaban como nosotros. Nuestra iglesia, la iglesia adventista, tiene algunas iglesias que no se las llama iglesias sino sinagogas, porque están formadas toda su membresía por judíos conversos. Y entonces ellos no realizan sus cultos a la manera de una iglesia evangélica como lo hacemos nosotros. Nuestro culto se parece mucho al culto de los metodistas, sino a la antigua usanza judía. Está muy bien. Y entonces ellos van a su sinagoga y guardan algunas de sus tradiciones que son muy bonitas,
una de mis hijas se siente feliz de visitarlos y estar con ellos. Le encantan sus cantos y sus alabanzas y sus cosas. No hay ningún problema ahora con los judíos. Pero en aquel tiempo sí. Ahora, esta lucha entre los judíos que se hicieron cristianos y los judíos que no aceptaron el cristianismo fue muy enconada. Era asunto de judíos contra judíos, judíos convertidos al cristianismo y judíos que rechazaban el cristianismo. Entonces se plantean situaciones de las cuales el apóstol Pablo habla porque era el pan de cada día para el apóstol. Continuamente se encontraba con estas situaciones. Y los judíos lo perseguían por donde él iba y agitaban el ánimo de las multitudes para que destruyeran al apóstol. De modo que vamos a entrar un poquito en esa historia. ¿Por qué? Porque está llena de lecciones que nos interesan a nosotros hoy, aunque no tengamos ningún problema con los judíos. Muy bien. Desde el versículo 17 en adelante aparece un subtítulo en mi Biblia que dice los judíos y la ley. De paso, yo estoy leyendo de la versión contemporánea de la Biblia, la Valera contemporánea. Es posterior, por cierto, a la del 60, a la del 95. Esta se llama contemporánea y ha salido no hace mucho. Me gusta esta versión porque no que explica, sino que traduce las palabras del apóstol en un español muy accesible para todos, muy accesible para todos. No usa el tratamiento de vosotros, que es común en España. Más bien habla de ustedes, cuando se refiere a vosotros, dice ustedes. Pero fuera de esa diferencia en el uso del pronombre, lo demás es un español sencillo y claro que nosotros todos podemos entender. Por eso me gusta mucho esta versión y es la que estoy empezando a usar ahora en este capítulo 2. Dice así: ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios, conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Todas estas cosas que dice acá son calificativos correctos de la palabra de Dios. Yo estoy orgulloso de mi Dios. Conociendo la voluntad de Dios puedo distinguir entre lo bueno y lo malo porque la ley así me lo ha enseñado. Y estoy convencido de que con este evangelio puedo guiar a los que están ciegos espiritualmente a la luz de Cristo para que vean. Confío en que puedo instruir al ignorante y también puedo enseñar a los niños, lo cual he hecho con mis propios hijos y con los niños de la iglesia. Y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad, por supuesto. Yo vengo a la ley y en la ley de Dios encuentro la verdad acerca de todas las cosas. El profeta Isaías dice: a la ley y al testimonio, si no dijera conforme a esto, son aquellos para los cuales no ha amanecido. Si una cosa contraría la ley de Dios, yo no quiero saber nada con eso. Entonces ahora el apóstol dice: muy bien, tú tienes ese gran beneficio que los gentiles no han tenido. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que detestas a los ídolos, ¿robas en los templos? Los templos paganos contenían muchas ofrendas votivas, ¿no? Y no faltaban los que entraban a escondidas para robar el oro, la plata y las piedras preciosas que había allí. Por mucho que sean templos paganos, nosotros como cristianos no tenemos nada que hacer robando en esos templos, ni destruyéndolos, ni de ninguna manera menospreciándolos en público. Si no estamos de acuerdo con eso, pues no vayamos y ya está. Tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley, porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Esta es una cita del profeta Isaías. El profeta Isaías dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es verdad que si obedeces la ley, la circuncisión es provechosa, pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. Hermanos, ¿qué es esto de la circuncisión? Bueno, estoy seguro que muchos de mis oyentes saben lo que es la circuncisión porque han tenido que circuncidar a su niñito que tenía un problema de fimosis o alguna cosa así. Muchas personas por razones de higiene circuncidan a sus niños. ¿En qué consiste? Pues en acortar la piel que cubre el glande del órgano femenino, hacerla más corta, con lo cual se evita la acumulación de materia que luego fermenta y produce mal olor e incluso puede producir infecciones cuando falta la higiene. Este rito, que era conocido entre los no creyentes y los no judíos desde la antigüedad, Dios lo puso como una ordenanza para los israelitas, porque eso tenía, además de un valor práctico, es decir, un valor higiénico, tenía el símbolo de que al circuncidarme yo espiritualmente estoy arrojando de mí todo lo que es sucio, inmundo en este mundo. Que hago vocación de apartarme de todo eso. Eso es lo que significa la circuncisión, que estoy separado para Dios. Entonces por eso dice, es verdad que si obedeces la ley, la circuncisión es provechosa. La circuncisión, en otras palabras, el ser judío. Pero si la desobedeces, será como si no estuvieras circuncidado. O sea, si tú no obedeces la ley que conoces tan bien, es lo mismo que no fueras judío. Por lo tanto, si el que no está circuncidado obedece lo que la ley ordena, no se lo considerará como si estuviera circuncidado. En otras palabras, si el que no está circuncidado, que es un gentil, que nunca supo de estas cosas, pero hace por naturaleza de lo que es de la ley, ¿no lo considerará Dios como si fuera un judío circuncidado? Claro, porque lo que Dios quiere ver es obediencia, no apariencia. Y el que no está físicamente circuncidado, o sea, el que no está marcado en su cuerpo como judío, pero obedece a la ley, te condenará a ti que desobedeces la ley a pesar que tienes la ley y estás circuncidado. En otras palabras, el profesar algo y no cumplirlo es grave a los ojos de Dios. Muy grave. Porque lo exterior no hace judío a nadie.
Y estar circuncidado no es una señal externa solamente. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Qué manera clara de presentar las cosas. Hermanos queridos, yo he visitado muchas casas. Al entrar me reciben en la sala, pase pastor, pase. Me siento, y entonces cuando me siento miro hacia la estantería de los libros y allí veo una Biblia. Oh, una Biblia, qué interesante. Yo toda vez que veo una Biblia me siento atraído. Entonces me levanto para verla, la tomo para mirarla y ¿qué encuentro? Que tiene una capa de polvo encima. No ha sido abierta por años, ni siquiera limpiada por años. Está allí adornando solamente. Entonces tomo la Biblia y la abro y leo un poco mientras espero a la persona. Queridos hermanos, ya desde el comienzo el apóstol pone de relieve la sinceridad del corazón. Lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, si no se graba en el corazón y no se vive en la realidad, no servirá absolutamente de nada. Vamos a ir dejando por hoy con este capítulo 2. No hemos tenido mayor dificultad con este capítulo, vendrán otros que serán más difíciles. Y entonces el próximo capítulo comienza diciendo, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho y por muchas razones. Entonces va a explicar los privilegios de haber recibido la ley. Nosotros, hermanos, también podemos recibir la ley cuando abrimos la palabra de Dios y la dejamos entrar en nuestro corazón. Y somos privilegiados por haber sido alcanzados por la palabra de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Necesitamos ya dejar por aquí. Vamos a continuar en otro momento. Así que los saludo con especial estima en el nombre del Señor y ya nos veremos pronto.